Hola, buenas tardes a todos. Tal vez mucha gente no me conozca, muchas otras personas sí. Lo que quiero exponer hoy, en este 28 de febrero, es un tema que pocas veces se ha investigado, se ha desarrollado, se ha tenido en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué no nos interesan los ríos? ¿Por qué ustedes creen que nuestro río San Francisco, el lugar en el que se fundó nuestra ciudad de Puebla, está entubado? ¿Qué civilización de primer mundo, de segundo mundo, de tercero, de cuarto, de quinto, decide entubar el agua que le dio vida, que le dio origen, que le dio razón, que le dio escudo de armas? No se puede hablar de una sociedad sensata si no hablamos antes de lo que hacemos mal, de lo que a nivel de conciencia razonamos y decimos, a ver, ¿esto está bien o está mal? ¿O cómo? ¿O jugamos a medias tintas o más o menos o cómo? Quisiera yo que ustedes se pudieran cuestionar, como dice mi profesor de química ambiental en la maestría, mucho de esto es imaginación, mucho de esto es de saber cómo yo quisiera una ciudad, cómo yo me la imagino, cómo era antes. Obviamente antes no existían las necesidades sociales que ahorita existen. Antes la ciudad de Puebla en los 30s, en los 40s, en los 50s, era de 70,000 a 350,000 habitantes. Eso yo creo que la margarita se queda corta ahorita. O sea, realmente, ahorita en los 2 millones de población de personas que vivimos acá, imagínense ustedes, piensen, ¿cuántas veces ocupo el agua? ¿Para qué la ocupo? ¿Cómo la ocupo? Y piensen si la manera de ocupar esa agua es sustentable. ¿Y yo a qué me refiero con sustentabilidad? Me refiero a que esa agua, ¿saben ustedes qué es lo que ustedes hacen para regenerar esa agua? Para que esa agua que ustedes utilizan en un proceso antropogénico la pueden regenerar. ¿Qué es lo que hacen? Pónganse a pensar, han sembrado árboles, ustedes evitan el uso del automóvil para la promoción de obras públicas que beneficien solo al sector de vehículos automotor. ¿Qué es lo que hacen realmente cada uno de ustedes en función de nuestro sistema hidrológico del municipio de Puebla? Porque ustedes se levantan felices de la vida y se van a bañar y van a tomar agua y van a hacer millones de actividades en el día, pero ustedes esperan que siempre haya agua de su lavabo, que haya agua en su cocina, que haya agua para todo. Si tienen alberca, para alberca. Si tienen perritos, para los perritos. Si tienen flores, para las flores. Pero se han puesto a pensar qué es lo que pasa cuando un sistema o cuando una ciudad deja de ser sustentable, qué fue lo que ocurrió con el municipio de Puebla y qué pasa actualmente. Antes de seguir, agradezco infinitamente a toda la gente que está acá. Miren, yo les voy a platicar cómo comenzó este deseo, este sueño, este anhelo. Una vez, en una época muy gris de mi vida, en agosto del 2013, yo navegaba en internet y me vi en Facebook en una página que se llama Puebla Antigua. Estoy seguro que aquí hay gente que tiene que ver con Puebla Antigua. Por favor, démosle un aplauso a todas esas personas, por favor. ¿Por qué les pedí un aplauso para este portal de internet? Porque vi un puente en una noche de esas de agosto. Vi un puente y dije, ¿dónde está eso? ¿Dónde está ese puente? Decía, puente de la democracia. ¿Dónde está ese puente? No, pues lo busqué y no lo encontré. ¿Pero qué resulta? Pues que ese puente todavía existe. ¿Pero en dónde está? Debajo del Boulevard 5 de Mayo. Y todavía existe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué está ese puente entubado? ¿O por qué está ese puente oculto, sepultado, bajo el subsuelo de la ciudad de Puebla? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué las ciudades de primer mundo tienen puentes y tienen agua y tienen tantas cosas tan bonitas que nosotros parece que nos privamos de tenerlas? Parece que autopadecemos, que nos autosaboteamos todo lo bonito que tenemos,
que inmediatamente empiezas a hablar de México y dices, no, sí, pero roban un montón. O sea, siempre está esa contradicción constante del mexicano y del poblano de decir, somos una gran cultura, pero tenemos esto y esto y esto. No, a ver, basta. Necesitamos vernos como personas conscientes, como personas que piensan en el agua y piensan en las demás personas. A continuación, les voy a mostrar un poco de información documental que nos va a servir para tener una idea, para imaginarnos cómo era la ciudad de Puebla antes, qué puede mejorar y qué estamos haciendo en virtud de ello. Voy a pasar aquí a mostrarles unas imágenes. Ustedes pueden observar cómo era la ciudad de Puebla. Ustedes pueden observar la cantidad de árboles que existían, las zonas verdes. Ustedes pueden observar este río, este puente. Ese es el puente de Obando. Todos conocemos el puente de Obando porque está a superficie. Este se encargó la administración municipal de 1963 a 1966 de evitar su destrucción. ¿Por qué se evitó? Bueno, pues por un simple deseo de un gobernante, porque le parecía bonito. Como ustedes pueden observar, estos tubos, tal vez ustedes piensen, es drenaje. Y sí es drenaje. Estos tubos son drenaje de las casas, de la zona típica de la ciudad de Puebla, es decir, del centro histórico. Quiero que vean ustedes hacia dónde va esos tubos. Esos tubos más chicos que el tubo mayor, que el entubamiento. Esto que ustedes pueden ver como el tubo, como el gran gusano, es el río San Francisco. Estos pequeños tubos son el drenaje sanitario e industrial de la ciudad de Puebla. Ustedes pueden darse cuenta de los tubos, pueden darse cuenta de todo el relajo, de toda la tierra, de todo el polvo que había en la zona más importante de la ciudad de Puebla. Se pueden dar cuenta de toda la destrucción que existía en esta zona. Ahora bien, algo que me interesa mucho que ustedes puedan dilucidar. Esto que está aquí roto, esto que está aquí en la basura prácticamente, ¿saben qué es? Demolición de la superestructura del puente bajo la avenida Maximino Ávila Camacho y aspecto que muestra el medallón simbólico de la construcción de obras de interés público en la ciudad de Puebla, que data de la época del virreinato. ¿Qué quiere decir? Aquí se fue todo el virreinato. Aquí se fue toda la zona patrimonial de la ciudad de Puebla, que es el centro histórico. Este es el escudo de la ciudad, roto, hecho pedazos, destruido, como cualquier escombro más. ¿Ustedes creen que eso merece la ciudad? ¿Ustedes creen que una ciudad que se considere patrimonio cultural de la humanidad merece esto? Yo creo que no. Ustedes hagan examen de conciencia. Piensen si esto merecemos, si esto merece nuestra historia y nuestra cultura. Yo lo cuestionaría muchísimo. Espero ustedes también puedan cuestionarlo. ¿Y qué es esta hojita? ¿Qué es esta hojita? Bien, esto es una hoja del expediente del embovedamiento del río San Francisco. Fueron dos las empresas que se encargaron de este embovedamiento. Una fue Sidusa y otra fue Proyac. ¿Ustedes conocen algo de Sidusa o Proyac? No. ¿Les hicieron un monumento? No. ¿Son importantes para la ciudad? No. ¿En su momento alguien se hizo rico? Sí. ¿Alguien se hizo rico a costa del patrimonio cultural del estado, del municipio? Sí. ¿Alguien le pagaron por destruir este escudo? Sí, claro. Alguien le pagaron y se hizo muy rico. Exactamente. ¿Ustedes creen que nos merecemos eso? Yo creo que no. Ustedes pueden darse cuenta de la calidad de las obras, de la especificidad de los estilos. Ustedes pueden darse cuenta de la magnificencia que significaba ser poblano, de la magnificencia que significaba tener un río donde se fundó nuestra ciudad de manera superficial.
Ustedes se pueden dar cuenta. ¿Saben dónde está este puente ahora? Está en Xanenetla. ¿Y saben dónde es Xanenetla? Un lugar objetísimo. Así nos expresamos como poblanos. Ustedes quieren, a ustedes les gusta que yo me exprese así de uno de los barrios originarios de la ciudad de Puebla. Ahorita esto es, ¿qué les gusta? ¿Qué les puedo decir de manera peyorativa? Esto ya no existe. Esto ya está bajo tierra. ¿Y qué es lo que permanece? ¿Qué es lo único que existe? Lo único que existe es la bóveda, el ojo, y los escudos de armas ya no existen. Y la forja tampoco ya existe. ¿Pero esto ustedes creen que es patrimonio cultural de la humanidad? Yo creo que sí. O sea, yo creo que estamos de acuerdo en que a nivel arquitectónico el embovedamiento del río San Francisco fue un ultraje a la ciudad de Puebla, pero vamos a seguir investigando. Yo no quiero convencerlos, yo solo quiero expresar mi sentir como abogado, mi sentir como persona que vive aquí en la ciudad de Puebla. ¿Saben dónde es esto? Esto es el Paseo Viejo de San Francisco. Antes se llamaba la Alameda Hidalgo. Y la Alameda Hidalgo, ¿saben quiénes visitaban la Alameda Hidalgo? Antes no existía Angelópolis, antes no existía Sonata, antes no existía Parque Puebla. Pero ¿qué hacía la aristocracia de eso entonces, del siglo XIX, del siglo XX? Bueno, la aristocracia del siglo XIX, del siglo XX, paseaba a través de estos frondosos árboles. Ustedes pueden dilucidar más o menos estos árboles. Estos árboles no tienen 5 años. Estos árboles tienen 50 años, 60 años, 70 años. ¿Ustedes creen que todos estos árboles existen todavía? No, ya no existen. Si acaso, existirán 3 o 4 de los de esta época. Toda esta franja, esta de la izquierda, ha dejado de existir para abrir paso al gran bulevar que nos trajo riqueza, que nos trajo cultura, que nos trajo un lugar en la historia para ponernos y para sentirnos orgullosos de nuestro gran bulevar Héroes del 5 de Mayo. Es increíble y estoy siendo excesivamente sarcástico que hasta me da oso conmigo mismo, pero lo estoy haciendo para demostrárselos. Ustedes observan toda esta franja. Pues toda esta franja ya no existe. Es el mismo pasaje. Es la Alameda Hidalgo. Es el Paseo Viejo de San Francisco. ¿Y por qué viejo? ¿Por qué es Paseo Viejo de San Francisco? Bueno, porque por esas fechas estructuraron el Paseo Bravo. Entonces el Paseo Bravo era el nuevo paseo. Y el Paseo Viejo, la Alameda Hidalgo, era el viejo. Estaba en la zona vieja, en donde se fundó la ciudad de Puebla. Vamos a decirle zona vieja porque ahí se fundó la ciudad de Puebla y ya tiene mucho tiempo. Esto le agradezco infinitamente al Archivo Municipal, le agradezco a Darle la Cara a la Toyac, le agradezco a Puebla Antigua, le agradezco a todos los activistas que se encuentran en este momento aquí. ¿Por qué? Porque el punto de esto es que ya todos nosotros tenemos más información que el resto de la población. Entonces, esto es para esto es trabajar la mente, esto es imaginar, pensar. ¿Conocen el Hotel Iconic? Si lo conocen, bueno, el Hotel Iconic aquí se encuentra, aquí. Uno de los secretos de Puebla se encuentra aquí. Si ustedes pueden darse cuenta y hacen un análisis extensivo de la foto, este no es el único puente. Aquí también hay un puente, aquí también hay otro, aquí también hay otro. De 13 a 15 puentes antiguos del virreinato, de la época de la colonia, teníamos en Puebla. Todo esto, esta era nuestra riqueza como pueblo, esta era nuestra riqueza como ciudadanos poblanos. Obviamente, todo esto en manos de gente que no quiere su cultura y que no la conoce y que la desprecia, no sirve. El proteger esto es de utilidad pública. ¿Y qué significa de utilidad pública? Que a todos los habitantes que se encuentren en esta área les va a beneficiar, que va a mejorar la plusvalía de sus casas, que va a mejorar las condiciones de vida de la gente, lo que se propugna, lo que se exige. Por ejemplo, en la Constitución, en su artículo 4, párrafo 5, establece que todos tenemos derecho al medio ambiente sano.
y que el Estado velará por conseguirlo, que el Estado velará porque así lo tengas. Obviamente, esto es más reciente. En eso entonces ni existía la palabra ecología. La ecología es una ciencia, es una disciplina reciente. ¿Por qué? Porque fue muy tarde que los gobernantes y las personas nos empezamos a dar cuenta que las cosas dejaban de ser sustentables. Es decir, que el agua se acababa, que los ríos se contaminaban, que los árboles se extinguían, que dejaba de haber animales. En fin, vamos a seguir observando. Esta es la zona típica de la ciudad. La Ley de Protección de Monumentos Naturales de 1932 establecía que era zona típica todo aquel lugar o sitio, ya sea construcción o natural, que tuviera este toque pintoresco, este toque de entrecomillado de pueblito. Este toque pintoresco lo protegía la ley en una ley de 1932. Este toque que ustedes pueden ver pueblerino, virreinal, tal vez antiguo, este toque es el que protegía la ley de protección a monumentos naturales del estado de Puebla. Yo a veces no entiendo por qué le decían naturales, si también abarcaba los edificios, los conglomerados de edificios que generaban una buena vista, que generaban... Es una historia un poquito extraña, pero esta legislación antigua de 1932 se mete mucho con los sentimientos. Generan armonía. Los edificios generan armonía, que generan buenos sentimientos, que generan tranquilidad. Eso era lo que protegía esa ley. ¿Cómo lo iba a proteger? Pues quién sabe, ¿verdad? Muchos de ustedes que estudian Derecho pues saben que la ley debe proteger bienes tangibles e intangibles, sí. Pero ¿cómo va a proteger los sentimientos? Los sentimientos de armonía. ¿Cómo los podría proteger una ley? ¿Hay una comisión encargada de los sentimientos? No sé. Pero eso establecía la ley. Eso establecía el legislador. Y bueno, habría que hacerle caso. Este puente es maravilloso. Me encanta. Vean sus acabados. Vean que todavía pasa agua por ahí. Vean sus lámparas. Ustedes me dicen, ¿esto vale? Sí, sí vale mucho. ¿Esto es derecho? Sí, sí es derecho. ¿El derecho protege esto? Sí, sí lo protegía. ¿Ese dónde está? Ahorita te sigo. Ustedes se pueden dar cuenta, pueden observar la forja, el hierro de Villaflora. Esto en Villaflora ya no existe. Esto en Villaflora, todo este trabajo está donde los escombros del embovedamiento. ¿Quién sabe? Se perdió. Nadie sabe qué pasó con esta forja. Nadie sabe. ¿Está bonita? Sí, mucho. ¿La protegió el derecho? Sí. ¿La destruyeron? También. ¿Fue ilegal? Sí. ¿Fue inmoral? También. Esto es algo muy importante. Aquí voy a entrar en tema un poquito más de derecho. Quiero demostrarles, agradezco infinitamente a mi jefe, que siempre le voy a decir así, mi jefe, el jefe de la unidad jurídica de la Comisión Nacional del Agua está aquí presente y él no me dejará mentir. Gracias a él aprendí mucho del agua, de los ríos, aprendí a estudiar y aprendí que todo lo que yo quiero se va a lograr con esfuerzo y con estudio. Entonces, entrando en materia, ¿por qué se embovedó el río San Francisco? Hubo 3 motivos. La protección a la zona típica de la ciudad, es decir, al centro histórico. El saneamiento de la ciudad, es decir, en una concepción extraña de la vida, creían que embovedando un río se saneaba. ¿Ustedes creen eso? ¿Cómo puede un río sanearse si se emboveda? Y más si se emboveda con los desechos de toda la gente y de toda la industria. ¿Cómo se va a sanear? Ah, bueno, es que los habitantes del centro ya lo van a dejar de ver y de oler. No sé, no me dejarán mentir. Ustedes pueden pasar o caminar por Los Sapos, por el Carmen, por el centro histórico, a las 2 de la tarde. Díganme si huele a rosas, díganme si huele a perfume.
No, yo creo que no. Yo creo que ustedes saben perfectamente a qué huele nuestra ciudad y estamos bien orgullosos de eso. Estamos bien orgullosos de tener nuestra zona típica como patrimonio cultural de la humanidad. Estamos bien orgullosos. No, es que Puebla, sus edificios. Bueno, pero había otros bienes que el derecho tutelaba. Y en este caso era el río, en este caso eran sus casas, en este caso eran los árboles que les acabo de enseñar. En fin, una problemática que aquí el derecho explica perfectamente es que los ríos están compuestos del cauce. Aquí está el cauce. Están compuestos de zona federal. La zona federal son 10 metros de un lado y 10 metros del otro para los cauces que midan más de 10 metros en sus máximas crecientes ordinarias. En palabras de Cristiano, ¿qué quiere decir? Que 10 metros a un lado es zona federal, 10 metros al otro es zona federal. Si esto mide más de 10 metros, esto y esto va a medir 10 metros. Si esto mide 5 metros, esto y esto va a medir 5 metros. La zona federal del río San Francisco medía 10 metros. ¿Y por qué medía 10 metros? Porque era un río caudaloso. A contrario de lo que mucha gente piensa, de lo que piensa la gente que el río San Francisco es un río estacionario, pues les voy a decir que no. El río San Francisco es permanente. El río San Francisco tiene aguas permanentes y las sigue teniendo. Entonces, ¿dónde está la zona federal aquí? ¿Dónde está la zona federal? Miren, la autoridad del agua, como mi jefe aquí presente, tiene que velar porque la zona federal se respete. ¿Y por qué la zona federal se va a respetar? Se va a respetar para que el agua corra, para que se proteja el régimen hidrológico de las aguas. Este río, el río San Francisco, es de propiedad nacional, declarado así en 1918, casi un año después de que empezábamos a ser democráticos. Entonces, la Federación, en eso entonces la Secretaría de Recursos Hidráulicos y la Secretaría de Agricultura y Fomento, que eran un antecesor de la Comisión Nacional del Agua actual, dijeron, se debe proteger 10 metros de un lado y 10 metros del otro la zona federal. Bueno, ustedes me pueden decir aquí, ¿en dónde está la zona federal? Si luego aquí hay casas, y luego acá hay casas. ¿Qué pasa con qué pasa si esto se inunda? ¿Qué pasa cuando esto corre? Ustedes ya conocen la Malinche. Está de la ciudad, está a 2,200 metros del nivel del mar, de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el agua que viene de la Malinche, que es donde nace el río San Francisco? Todo esto lo va a arrasar. No es no estoy siendo muy lógico, no estoy inventando el hilo negro, ¿no? Si esto se inunda, todo esto se inunda. ¿Y qué creen que pasaba? Esto se inundaba y todo esto se inundaba. Ustedes pueden darse cuenta que son casi murallas las que están construyendo los ciudadanos ribereños. Ahorita no hay ciudadanos ribereños en el centro, hay en el río Toyac y en el río Alceseca. Pero los ciudadanos ribereños construían altas sus casas para que no se pudieran inundar. Pero ¿saben qué pasaba? Que a veces el agua corría tan fuerte que hacía hoyos en las casas. Y el agua, pues, obviamente pasaba y arrasaba con todo lo que tenía. Mucha gente se moría y muchos bienes se perdían. ¿Saben dónde es esto? Esto es el arroyo de Xonaca. Esto es el arroyo de Xonaca, atrás de la plaza del Paseo de San Francisco. Este arroyo viene desde el poniente, oriente, desde el norte, desde el nororiente de la ciudad. Este arroyo pasa por un puente que se llama Nochebuena. El puente de Nochebuena cruza lo que era la antigua carretera federal de México y de Puebla, de Veracruz a Puebla y de Puebla a México. Hay un puente muy bonito que en un momento les voy a enseñar, pero esto no debe ser. Miren, si pueden ver un poquito, esta casa tenía aquí un tubo. Ustedes se pueden imaginar para qué era un tubo. Bueno, pues tal vez les gustaba tenerlo, ¿no? Bueno, pues era un tubo para vertir sus residuos. Entonces, estos más o menos son los años 40. En los años 40 ya se vertió, bueno, desde hace mucho. Desde que se fundó Puebla, desde 1531 se han vertido los residuos en el río San Francisco. Pero, ¿qué pasa con esto? Imaginen que llega la creciente de lluvia, que llega
desde el Alto, que llega desde el Cerro de Loreto, que llega desde la Malinche. ¿Ustedes creen que por aquí pasa el agua tranquilamente? Pues no. El agua inundaba. El agua inundaba. ¿Por qué creen que esas ventanitas están hasta arriba? En la lógica de que no se van a inundar. ¿Ustedes creen que el agua llegaba hasta allá? Sí, señor, sí llegaba hasta allá. El agua pasaba y arrasaba con todos los bienes de esas casas. Sí, señor, arrasaba con la gente también. Pero ¿qué pasaba? La gente tenía sus tubos de residuo conectados a los arroyos. Entonces imagínense, cuando la presión del agua es tal que hace que se regrese el agua de los tubos de desagüe, ¿cómo van a tener sus casas? ¿Qué va a pasar con esas casas? ¿Qué va a pasar con los bienes que por generaciones valga la redundancia, han generado las familias? Todo se va a perder y todo se perdía. Entonces para el gobierno era un problema. Decimos al Pueblo era la revista oficial de comunicación del ayuntamiento con respecto a los ciudadanos de Puebla. Esta gente tenía una concepción curiosa de la vida. Ellos galardonaban al señor Gustavo Díaz Ordaz porque era poblano y porque se esperaba que fuera un gran presidente de la República. Incluso pues está en las portadas. Aquí todavía no era presidente, pero era el virtual presidente. Ya saben que en eso entonces pues no existía la democracia y todo se hacía por este dedo. ¿Se comparaba con quién? Con Benito Juárez. Con Benito Juárez comparaban a este señor. Estos eran los medios de comunicación que solicitaban, que trataban de informar a la gente que embovedar el río San Francisco era bueno y que te iba a ir bien si lo embovedabas. Bueno, no sé, tal vez, si esta revista dice que Gustavo Díaz Ordaz es igual de bueno que Benito Juárez, pues yo le creo, ¿no? Nuestra zona actual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los residuos? ¿Qué pasa con los edificios protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia? ¿Qué pasa con las telas El Puentecito? ¿Ustedes creen que esto es turismo? ¿Ustedes creen que esto es ecológico? ¿Ustedes creen que esto es sustentable? Esta foto la tomé en época de lluvias. Por eso la tomé, porque dije, esto está mal. Yo dije, esto está mal, aquí va a pasar algo. ¿Qué pasa? Pues que toda la basura, ya saben cómo llueve en esa zona. Entonces toda la basura sí iba a salir. Y toda la basura iba a tapar las tuberías y todos íbamos a tener un problema social. Esta es nuestra gran zona. Esto es todo el Boulevard 5 de Mayo. Esta es la problemática actual, es un efecto del embovedamiento del río San Francisco. Este es nuestro patrimonio cultural de la humanidad. Esto. Y estamos bien orgullosos de esto, pero bien orgullosos. ¡Viva México, sí, señor! El agua lava más que el oro, no a la mina. Bueno, comunicación social. Comunicación social, comunicación social, comunicación social. Los habitantes exigen espacios públicos para expresar sus ideas. O un montón de grafitis. Esto es lo que pasa en nuestra actual zona donde se embovedó el río San Francisco. Esto es lo que pasa. Esta foto me dio mucha curiosidad porque yo le estaba tomando foto a la basura, a las porquerías. Aquí había un transporte turístico y esta chica creía que le estaba tomando foto a ella. Y pues realmente, pues no. Yo le estaba tomando foto a la gestión de los residuos en nuestro municipio. Ustedes pueden darse cuenta que si aquí pasa el camión del turismo y atrás el transporte público, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que estamos bien orgullosos de la gestión de nuestros residuos, por eso ponemos la basura ahí donde más la vean. Esto es una escena actual de todos los días del Boulevard 5 de Mayo. Así se ve, así queremos que esté. Queremos que esté así. Ustedes cuestiónense. Yo no les voy a imponer nada. Ustedes pueden decirme, ¿sabes qué? No, estás bien mal de todo y no sé.
Yo solo les voy a expresar cómo se encuentra ahorita el bulevar. Ustedes pueden darse cuenta que, miren, este monumento, ¿saben a quién es? A los fundadores de nuestra ciudad. ¿Saben en qué lugar están? ¿Saben cuál es la importancia que nosotros les tenemos a ellos? Pues la misma de esta sopa Maruchan. Así está siempre esta zona, ¿eh? Esta zona está siempre así. Y pareciera conductor de TV Azteca, pero y nadie hace nada. Nuestra zona típica. Nuestra zona típica tan hermosa. Esto me encanta porque ¿se acuerdan yo ustedes que les comenté del arroyo de Xonaca? Esto era su antigua barranca. Aquí pasaba el río, el arroyo de Xonaca. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, pues estos son residuos, pero ya ni hay río. Pues sí, pero la gente toda la vida estuvo acostumbrada a aventar sus residuos a las barrancas. ¿Cómo puedes decirle a la gente, oye, está mal que tú vivas acá? Porque había un señor aquí que estaba sacando escombros. Está mal que tú vivas acá y que botes tus residuos para acá. Al rato aquí se generan ratas, al rato aquí se generan enfermedades, bacterias, microbios. Y al rato aquí vienen sus hijos a jugar. ¿Y qué es lo que pasa? Se enferman los niños. ¿Qué es lo que va a decir el señor? Maldito gobierno. Maldito gobierno. ¿Por qué se enfermaron mis niños? Pues quién sabe. No tenemos idea de la conciencia colectiva. No tenemos una conciencia colectiva de cómo o de qué es lo que pasa con nuestros actos. El señor se metió, porque le estaba tomando foto y me iba a meter en un problema, pero bueno. Esto es el río Toyac. Esto es el río Toyac. Estos son más escombros. Esto es la gente que vive en el río Toyac. ¿Qué es lo que pasa acá? Esta es una problemática mucho más compleja, pero también analizada por un servidor. Aquí los habitantes igual tiran escombros, igual llega una creciente del río, todos estos escombros, esto es la frontera, ahí cerca de Mayorazgo. Esto al rato va a afectar a los vecinos del Club de Golf Mayorazgo, va a afectar a las colonias del sur de la ciudad, va a afectar a personas incluso que viven en Lomas de Angelópolis. El agua no conoce, los residuos tampoco conocen. Lo que tú avientes al norte va a llegar al sur. Esta suciedad va a llegar a otros sectores de la ciudad y en eso no pensamos y de eso no estamos conscientes. Nuestro río San Francisco es esta zanja y nuestro río Toyac es esta otra. Antes, aquí, la gente creía que había una laguna. ¿Y saben por qué creía eso? Porque aquí había muchos pequeños remolinos que se formaban por la gran cantidad de agua que transitaba por el río Toyac y que transitaba por el río San Francisco. Y ahora ustedes vean en qué hemos convertido el río San Francisco, en un muro de contención. Este es un muro de contención que no tiene más de 5 años. ¿Saben por qué no tiene más de 5 años? Porque yo voy a jugar allá y no estaba. E incluso este muro, para adornarse, pues vierte sus residuos azul cielo. Entonces, ¿esto está mal? Claro que está mal. ¿Esto es ilegal? Claro que es ilegal. ¿Esto es inmoral? Yo no les puedo imponer lo que sea moral o no, pero ustedes pueden establecer, bajo el criterio que ustedes tomen, si esto es inmoral o no. Yo he entrevistado a la gente que avienta eso, ¿y saben qué me dicen? No pasa nada. No pasa nada, al rato se lo lleva el agua. Bueno, ciudadano, ¿qué puedo hacer por ti si tú piensas eso? Esto es el puente de Nochebuena. Por aquí pasaba un río. Ustedes no sé si conozcan el auditorio Resexade. Actualmente, si pasan por esta compuerta, ahí se encuentra este auditorio. Este es un espacio público generado por la ciudadanía, proyectado, impulsado desde la ciudadanía, y esta es su infraestructura abandonada. Aquí un gobernante de estos que están en las fotitos, más visionario, dijera, oye, ¿no estaría bien aquí un cafecito? ¿No estaría bien aquí un mirador? ¿No estaría bien acá plantar más arbolitos y no solo los de esta propiedad?
Yo diría que sí. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no tenemos conciencia de que esto existe? Porque no sabemos que esto existe. Porque no nos importa que esto exista. Pero existe. Ahí está. Y pasan los años y nadie más que el auditorio y todo el grupo de personas que lo llevó a cabo, nadie se ha interesado por esta parte. Por el arroyo, por el arroyo de Xonac. Esto era un puente, señores. Esto era un puente. Y un gobernador más o menos sensato dijo, no quiero que se destruya esta barda. Qué buen gobernador, ¿no? Pero miren, esto es lo que nos atañe, esto es lo que nos ataca. Conductas antisociales. Conductas antisociales. ¿Por qué se generarán las conductas antisociales? Bueno, cierra el espacio público, impídele a la gente convivir entre ella, pues esto es lo que vas a tener. Esto es la zona donde se fundó nuestra ciudad. Por aquí llega la gente, llegaba la gente de Veracruz por acá. Este gato tiene un montón de sed y hay 2 ríos a un lado, no puede tomar agua. Una llanta, porque en toda ribera debe haber llantas, ¿verdad? Porque pues estamos acostumbrados como mexicanos, o como no sé, a aventar nuestras llantas a los ríos. Pero bueno, ahí ya no había río, de todos modos la aviento. Esto es lo que pasa en la zona más importante de nuestra ciudad. Pregunto yo, ¿no nos da vergüenza tener nuestra ciudad así? ¿No nos da vergüenza ir con nuestros amigos, con las personas extranjeras que conocemos y decirles, acá se fundó nuestra ciudad? Uy, pues está bien, ¿no? Qué bueno. Este es un ejemplo, el río Magdalena en la Ciudad de México. Ustedes se pueden dar cuenta que pasa lo mismo que aquí en Puebla. Zona federal estrangulada, edificaciones cercanas a la zona de riesgo y multifamiliares. Esto de los multifamiliares, ¿cómo es un problema de veras? Pero se resuelve una necesidad social. ¿Se resuelve o se estanca? ¿Quién sabe? Dicen que se resuelve. Yo tendría mis dudas. Esto es la naturalidad de nuestro municipio. Este tipo de arroyos. Si se dan cuenta, aquí no hay nada de agua limpia. Esto es puro drenaje. Esto es puro drenaje y residuos. Y esto, así toda la zona de nuestra ciudad, desde la Malinche, en todos los sectores de la Malinche. Izquierda, centro y derecha. Esta es una toma del río Atoyac. ¿Por qué les muestro el río Atoyac? Porque el río Atoyac tiene que ver directamente con el río San Francisco. El río San Francisco es un afluente del río Atoyac. El río San Francisco le dio vida a la ciudad de Puebla. El río Atoyac le dio todos los cultivos, todo lo que necesitaba para que Puebla pudiera prosperar. Ustedes tal vez no sepan, pero el río Atoyac tenía un gran porcentaje de agua de azufre. ¿Qué significaba esto? Que la acidez de sus aguas era mayor y era apta para otro tipo de cultivos. El agua del río San Francisco era dulce, era blanda, muy blanda. Y lo que es agua, para lo que esa agua se ocupaba, era más para el consumo, para el agua potable, para el uso personal. Hay diferencias en nuestras aguas. No son lo mismo el agua del río Atoyac que el agua del río San Francisco, ni que el agua del río Alceseca. En los 3 diferentes ríos existía diversas especificidades que permitían y que son causa y origen de la ciudad de Puebla, de sus alimentos, de lo rico que es en muchos aspectos. El agua es todo en nuestra zona. ¿Cómo vamos a generar espacio público? ¿Cómo vamos a permitir que nuestros seres queridos estén en el río? ¿Cómo les vamos a decir, ven, vamos al río a nadar? Molestias y malestares, no solo respiratorios, sino cutáneos, en la cara, en toda la piel. Es grave este problema que tenemos. ¿Por qué? ¿Y por qué les muestro el río Atoyac? Porque el río Atoyac, la problemática que tiene el río Atoyac viene del mismo fondo, de la misma razón por el cual está embovedado el río San Francisco. ¿Y eso cuál es? Pues desaparecer la conciencia colectiva, desaparecer un problema, decir que no existe, decir que está debajo. ¿Ustedes creen que no nos afecta el embovedamiento del río San Francisco? Claro que sí, nos afecta un montón. Uno de los puntos para embovedar el río San Francisco era proteger la zona típica de la ciudad, es decir, el centro histórico. ¿De qué? De las lluvias. ¿Qué es lo que pasa?
Se sigue inundando la ciudad. ¿Fueron efectivas las obras del embovedamiento? No. ¿Fueron efectivas? ¿Fueron eficaces? ¿Fueron bien hechas al menos? Desde un punto de vista moral, desde un punto de vista legal, creo que no. Esto es una imagen que el Instituto Municipal de Planeación me facilitó. Son las inundaciones donde se inundan en ciertos sectores la ciudad, en ciertos sectores de peligrosidad por las aguas broncas de la Malinche. ¿Y qué sorpresa? ¿Qué sorpresa o qué factor vemos acá? Pues que la ciudad se sigue inundando. La ciudad se sigue inundando. ¿Y dónde se inunda más? ¿Dónde se inunda más la ciudad? Ah, caray, pues en el río San Francisco. En el río San Francisco se inunda más la ciudad. Ya no se inunda el centro. ¡Ay, qué padre! Ahora, ¿cuánta gente vive en el centro? A lo mucho 100,000 personas. Aquí, en esta zona, vive un montón de gente. Vive un montón de gente que he tenido la oportunidad de entrevistar, de convivir, de ver cómo están viviendo. Viven entre ratas, viven entre inmundicias, viven entre desechos. ¿Por qué? Porque se sigue utilizando la misma disposición técnica, embovedar los ríos, decir que no existan, Este es el río Alceseca. El río Alceseca se inunda muchísimo en una zona de alta plusvalía en la ciudad de Puebla, que es el fraccionamiento, me parece, Lomas del Valle. Recientemente se les abrió una pared que inundó toda la calle, pero bueno, estamos acostumbrados a que eso pase porque es normal, porque las ciudades de primer mundo también tienen estos problemas, entonces es normal. Bueno, en el río Toyac, ¿se acuerdan que hace un año tuve la oportunidad de colaborar en la Comisión Nacional del Agua, que vimos todos en las noticias que se inundó Lomas de Angelópolis, el sector azul? Ustedes piensan que si tú vas a comprar una casa en Lomas de Angelópolis, no vas a sufrir lo que sufre una persona de la resurrección. Vean que el problema es el mismo y vean que los sectores, pues no voy a decir más ricos, sino simplemente voy a decir, digamos, lo que las casas de mejor plusvalía o mejor posicionadas en la ciudad sufren los mismos problemas que las casas más humildes. ¿Ustedes creen que uno como ciudadano compra una casa en Lomas de Angelópolis para que se inunde de agua pestilente del río Atoyac? Pues yo creo que no. Si alguno de ustedes compra una casa en Lomas de Angelópolis para que se inunde, pues qué curiosa forma de pensar, pero yo creo que ninguno se quisiera exponer a esto. Y esto es lo que está pasando. Esto es una zona icónica, es la 8 y 10 Oriente, un parque muy lindo. Ustedes pueden darse cuenta de cómo el agua brota. Esto, ¿saben qué es? Es el río. Esto es el río. Este es el río San Francisco. Y el agua abre su paso, el agua se abre camino, el agua tiene memoria. Esta es nuestra zona típica, o bueno, nuestro centro histórico, patrimonio cultural de la humanidad. Pues esto es lo que pasa. Si por acá pasa el más cuidadoso de los ciudadanos de Puebla o el turista más delicado, pues tiene un gran paisaje para observar, puede completamente estar seguro de que se va a mojar. Y si eso busca, pues adelante. Aquí está un servidor, este es un río en Cuetzalan. Esto es la manera en que deberían verse los ríos. Aquí yo estaba haciéndole al cuento que estaba delimitando la zona federal, 10 metros de un lado, 10 metros del otro. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí sí se respeta porque no ha llegado la masa de población que tenemos en Puebla. Obviamente no voy a idealizar un pueblo de 1,500 habitantes contra una ciudad de 2,500,000 habitantes. Obviamente el desgaste, la resiliencia de un río así de frondoso, pues 1,500 habitantes le hacen lo que el viento a Juárez. Pero esta es la manera en que se debería ver un río limpio. Esto es lo que pugnamos por asociaciones como Dale la Cara, porque se vea
así el Atoyac. Es una tarea titánica, pero bien titánica. Es una tarea difícil, bien difícil. Es una misión imposible. Yo diría que no. Aquí tienen un servidor también, entre la porquería. Ustedes pensarán, bueno, ¿dónde se metió este? Me encuentro aquí. Yo creo que a menos de 1 kilómetro del centro histórico. Aquí. Es Puente Negro. Queda entre el Boulevard Norte y la Diagonal Defensores de la República. Aquí este lugar pues está lleno de miércoles. Hay llantas, como debe haber todo en todo río sucio. El olor era muy desagradable, pero yo estaba jugando con mi pareja para decirle, amor, aquí en un momento va a haber vida pública, va a haber espacio público. Aquí en un momento va a haber obras públicas en beneficio de los ciudadanos. Aquí en un momento va a haber árboles. Aquí en un momento va a haber espacios verdes. Va a haber niños jugando. Y el agua va a estar limpia. Y me dijo, sí, amochito, está bien, como tú digas. Aquí yo le dije, mira, tómate una foto. Quiero que ahorita, 2015, estemos aquí en la porquería y en algunos años, muchos años, te pueda tomar otra foto con este río saneado, con esta zona federal protegida y con muchos árboles que todos los ciudadanos nos vamos a encargar de sembrar. Esto fue la memoria en imagen que yo quería mostrarles a ustedes. Este es un gran ejemplo que yo quiero que vean de la batalla de Puebla. Aquí ustedes pueden analizar a la perfección los 3 ríos más importantes de la ciudad de Puebla. Enseguida tenemos el río Atoyac. El río Atoyac, es muy importante que sepan, tiene su origen en diversos municipios de Puebla, incluso un pequeño afluente en el Estado de México y otro gran afluente en Tlaxcala. En Tlaxcala se llama río Zahuapan. También tiene un problema de contaminación muy grave. Y ustedes piensan, bueno, pues ya están trabajando en sanear el río Atoyac nuestras autoridades. Pues sí, pero ¿qué es lo que pasa? Pues nuestras autoridades son rebasadas porque el río Atoyac atraviesa 70 municipios. Entonces, pon de acuerdo a 70 presidentes municipales y esos 70 presidentes municipales pónganse de acuerdo con las 8,000 empresas que están dentro de sus demarcaciones territoriales. Y entonces esos 70 presidentes municipales y esas 8,000 empresas e industrias pónganse de acuerdo y por favor no ensucien el río Atoyac. ¡Qué gran solución! El problema es que ¿cómo vas a poner de acuerdo a 8,000 empresas y a 70 presidentes municipales? Si tú con una persona te desentiendes, ahora imagínate con 70 personas. Ahora imagínate esas 70 personas trabajando por el interés de 8,000 empresas. ¿En qué momento vamos a sanear el río Atoyac? Es lo que yo me pregunto y es lo que todos nos preguntamos todos los días antes de dormir. Ahora bien, el Cerro de San Juan. ¿Saben cuál es el Cerro de San Juan? Pues es La Paz. Aquí atrásito pasaba el río Atoyac. Sigue pasando, pero cada vez menos y menos agua. Me encanta siempre que vamos a explicar el río San Francisco. ¿Por qué? Porque todos los lugares icónicos de la ciudad de Puebla, el río San Francisco les dio forma, origen y nombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Entraba por el Rancho de la Trinidad. El Rancho de la Trinidad está un poquito atrás está a la derecha del Cerro de Loreto. Aquí hay algunas colonias peligrosas. El río San Francisco nace en 3 afluentes, en 3 manantiales. Llámese Cieneguilla, llámese Rementería y llámese La Trinidad. El problema, ¿qué es lo que pasa? Les voy a demostrar en un ratito qué es lo que pasa con unas infografías maravillosas, que es información pública que en este momento se va a dar a conocer.
Miren el río San Francisco, por donde pasa. Pasa justo debajo, o no debajo, sino a un lado del Cerro de Loreto. Usted, jefe de la unidad jurídica, no me dejará mentir. ¿Qué hay en el Cerro de Loreto? Pues hay un estanque, el estanque de Loreto. En el estanque de Loreto se canalizaron todos los manantiales que en el centro le daban origen al río San Francisco, se canalizan al estanque de Loreto. ¿Para qué? Para que todos los habitantes de la ciudad de Puebla podamos tener agua. Pero ¿qué es lo que pasa? Que son nuevos métodos de búsqueda de agua. O sea, es decir, teníamos agua de sobra en los afluentes superficiales, pero nos fuimos acabando y fuimos ensuciando los afluentes superficiales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que rascar como topos, rascar como topos, rascar como topos. En Puebla no hay un solo metro cúbico de agua superficial limpia. Es decir, todos estos ríos, el río San Francisco, el río Alceseca y el río Atoyac, los tres están sucios. Estos ríos, que me encanta porque aquí pasa por el centro, justo por el centro. Miren, es esta franjita. Estas divisiones son los puentes históricos. ¿Y qué? ¿Acaso hay otro río acá? Pues sí, señores, es el arroyo de Xonaca, el puente de Nochebuena, el que les mostré. Es decir, Puebla era una ciudad lacustre, Puebla era una ciudad llena de agua. ¿Y qué pasó con toda el agua, señores? ¿Qué pasó con estos dos ríos? Bueno, se embovedó el arroyo de Xonaca y se embovedó el río San Francisco. Pasaron, pero de tajo, diciendo, no importa nada, aquí se fundó la ciudad, me vale. Este hermoso río hace ondas muy curiosas. ¿Cómo es de caprichosa la naturaleza, no? O sea, porque de repente se mueve para donde quiere, y eso es maravilloso y debe maravillarnos como seres humanos, porque esto es muy bonito. O sea, miren qué cerca pasaba del río Atoyac. ¿Ya vieron? Antes de unirse al río Atoyac, qué cerca pasaba. ¿Y qué hay aquí arribita, señores? Agua Azul. La colonia Prados Agua Azul, donde está el otro manantial que le da agua al río Atoyac. Porque si ustedes no sabían, señores, Agua Azul es un manantial de agua de azufre. ¿Y de dónde viene esa agua? Pues viene de la Malinche. ¿Y qué estamos haciendo con la Malinche? Pues la estamos deforestando, pero intenso. Entonces, miren esta belleza. Aquí están 3 fábricas muy importantes de Puebla. Y aquí está nuestra colonia, señores. Nuestra colonia, nuestro querido mayorazgo, señores. Nuestro querido mayorazgo estaba tomado en cuenta para planificarlo en la batalla del 5 de mayo. ¿Y qué pasó con el río San Francisco? Ya ni nos importa, ya está entubado. Ya no nos importa que los franceses lo hayan tomado en cuenta para nuestra batalla. Pues total, nuestra historia vale un cacahuate, no importa, no pasa nada. Y está bien que tengamos el bulevar, está a todo dar, porque así llegamos en carro bien rápido a los fuertes, sí señor. Pues hay que modificar nuestra manera de pensar, hay que empezar a pensar diferente. Una laguna, ¿qué laguna será? Pues es la laguna de San Baltasar. Aquí está el río Alceseca. Para quien crea que el río Alceseca es un laguito, es un arroyito de porquería, pues no. El río Alceseca viene también del cerro de Amalucan, viene del cerro de Teposúchil. No sé cuál era ese, suena divertido, ¿no? Suena bien. El cerro de Amalucan, el cerro de Teposúchil, viene de todo el norte de la ciudad. Ahora, pongámonos a pensar. Este río, el Alceseca, pasa por 2 municipios del estado. 1, Puebla. 2, Amozoc. Pon a trabajar a esos 2 presidentes municipales, ponte las pilas como federación y como gobierno del estado, hagan un convenio de colaboración. En 5 años se sanea este río. No se sabe que existe, no se le ha visto al río Alceseca, pero pasa por colonias importantísimas de la ciudad. Y ustedes lo pueden ver si se asoman un poco. Pasa desde Zaragoza, pasa la Hacienda, pasa la Margarita, pasa sitios icónicos de nuestra ciudad. Y el río San Francisco, embovedado, ya ni existe para nuestros ojos, para nuestra conciencia.
El río San Francisco tiene que ver con dos conjuntos de obras. Uno, las obras de derivación de las aguas u obras preliminares de derivación, u otro, obras de embovedamiento. ¿Qué es lo que pasa acá? Señores, por el agua, por las barrancas de la Malinche, es como se forma la mayoría del afluente del río San Francisco. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno del estado? Dice, bueno, el río San Francisco nace en la Malinche, ¿y qué voy a hacer con la Malinche? Pues voy a desviar sus aguas. Oye, espérate, pero en la Malinche distribuye la totalidad de agua potable del municipio, o bueno, no la totalidad, pero sí una gran parte. Bueno, pues no me importa mucho. Ustedes pueden pensar, ¿qué pasó? ¿Dónde están las obras de derivación? Están al norte de la ciudad, antes de llegar a Puente Negro, donde estoy con mi sonrisota en la porquería, es acá. ¿Y cuáles eran los objetivos? Los objetivos eran proteger la propiedad pública y privada de los inmuebles del centro histórico, velar por la seguridad ciudadana y el saneamiento. Con todas las fotos que les demostré, ¿ustedes creen que hay saneamiento? Es más, no, hasta se ensuciaron los otros dos ríos. ¿Ustedes creen que velaron por la seguridad pública? ¿Ustedes irían a una zona federal de un río puerco a jugar con sus hijos, a jugar con sus primos, sus sobrinos? ¿Ustedes irían? Yo lo dudo. Proteger la propiedad pública y privada de los inmuebles del centro histórico por las crecientes del río. Bueno, sí se protegió el centro histórico, sí, evidentemente se protegió, pero ¿qué es lo que pasa con las obras de derivación? Lo que pasa con las obras de derivación de las aguas del río San Francisco es que se desvían al poniente, al río Toyac, y se desvían al oriente, al río Alceseca. A ver, personas, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué no hay gente viviendo a las orillas del río Atoyac? ¿Qué no hay gente viviendo junto al río Alceseca? ¿Por qué desvías un río a los otros dos ríos si ahí ya vive gente? Es decir, evitas que el centro histórico se inunde, sí, pero te lleva un montón de agua a ti, río Atoyac, y a ti, río Alceseca, porque ahí no hay gente. No había gente para la proyección de estas obras, pero en 5 o 10 años empezó a haber un montón de gente. Esta es en colaboración con Dale la Cara al Atoyac, tuve la oportunidad de hacer una infografía. ¿Ustedes creen que se ha cumplido con los objetivos del entubamiento del río San Francisco? Piénsenlo muy bien. Ahora, ¿qué se necesitó para entubar el río San Francisco? Ustedes ya presenciaron que había casas junto al río San Francisco, ya presenciaron que había viviendas, que había fábricas, que las personas vivían en comunión con el río. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasó? ¿Ustedes cuántos inmuebles creen que se destruyeron para el embovedamiento del río? ¿Cuántos creen? ¿10, 20, 30, 40, 50? El escudo de armas. Qué bonito se va ahí tirado, ¿verdad? Ahí está nuestra memoria histórica y colectiva, como ciudadanos. Estas casitas ya no existen. Aquí, de este lado, está el teatro principal, aquí, de este lado. Todas estas casitas ya no existen. Así, ustedes ya se dieron cuenta de estos acabados, ya se dieron cuenta que eran casitas del centro histórico, ya se dieron cuenta que era patrimonio. Bueno, pues 187 inmuebles fueron expropiados y demolidos para embovedar el río San Francisco. 187. Imagínense este precioso recinto, imagínenselo. Bueno, como este precioso recinto, 187. Inmuebles así. ¿Ustedes creen que la conciencia colectiva de una ciudad merece esto? ¿Ustedes creen que fue bueno? ¿Ustedes creen que fue benéfica el embovedamiento del río San Francisco? ¿Y esto para qué era? Para generar un espacio de maniobras adecuado dentro de la traza original del centro histórico que pudiera facilitar los trabajos de embovedamiento del río San Francisco. Si ustedes viven cerca de las rutas, estas del gobierno del estado, saben que generan molestias, pero el fin público es mayor. El fin público es que más gente pueda usar menos vehículos y más gente pueda transportarse en transporte público, disminuyendo la necesidad de tener grandes bulevares como el Boulevard 5 de Mayo. Entonces, imagínense que el Ruta les molesta y dicen: trinche Ruta,
ahora voy a llegar bien tarde a mi trabajo, me lleva la fregada. Estos trabajos de ruta duran, ¿qué? ¿1 año? ¿8 meses? ¿9 meses? ¿Saben cuánto se tardaron en embovedar el río San Francisco? 12 años. 12 años se tardaron en embovedar el río San Francisco. 12 años. 12 años. ¿Saben cuánto costó la diagonal Defensores de la República? No más de 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. La diagonal Defensores de la República. 4,5 kilómetros. ¿Saben cuánto costó embovedar el río San Francisco? 95 millones de pesos. 95 millones de pesos te costó mandar al... Ajá, ya saben, allá. Bueno, todo lo importante de la ciudad de Puebla. El agua, los árboles, la zona típica, su gente, todo. Y eso sí, se lo cobraron a la gente. Ahora bien, ¿qué pasa? Se terminó de embovedar el río San Francisco en 1976. En 1976. Y en 1977 se publica el decreto por el que se declara zona de monumentos históricos la ciudad de Puebla. Bien orgullosos, caray. Inscribiéndose en el Registro Público de Monumentos y Zonas Históricas a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ya le habías dado en la torre a la ciudad, May, o sea, ya te habías echado toda la zona típica, ya ¿qué ibas a resguardar? ¿Casitas bonitas del centro? Y en 1987 se inscribe el centro como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO bajo la categoría de bienes culturales, porque hay bienes culturales y hay bienes naturales. Bienes naturales son los cenotes de Yucatán. Pero Puebla, ¿cómo va a tener algo natural? Bueno, sí lo tenía, pero pues desapareció, o lo hicimos desaparecer. ¿Cómo crees que sería el centro histórico si se hubieran conservado estos inmuebles y su margen en el río San Francisco? Otro gallo nos cantara. Ahora, 162 metros cuadrados fueron arrasados, 162,130 metros cuadrados fueron arrasados y urbanizados. Ustedes pregúntenle a cualquier técnico de la Comisión Nacional del Agua, de Agua de Puebla, de SUAPAP, de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. Ustedes pregúntenle, ¿qué es lo que hace falta para que Puebla no se quede sin agua? ¿Qué es lo que falta? Zonas verdes, señores. ¿Por qué? Porque con las zonas verdes el agua se dirige hacia el subsuelo. Señores, el 100% de agua que consumimos en el municipio es subterránea, viene de pozos, el 100%. ¿Y qué pasa si le quitas zonas verdes? ¿Qué pasa si le deforestas la Malinche? ¿Qué pasa si urbanizas la ribera del río San Francisco? Señores, el río San Francisco fue una obra en detrimento a la ciudad de Puebla, no solo por los edificios históricos, no solo por la memoria colectiva. Nos estamos quedando sin agua porque no hay espacios verdes, porque el principal conducto de agua de la ciudad de Puebla ha sido cegado, porque los 162,130 metros cuadrados de ribera fueron cegados. Esos 162,130 metros servirían para que nosotros todavía tuviéramos agua, para que las colonias del sur no se quedaran sin agua. ¿Y qué pasa, señores? Pues lo que pasa es que todos nos estamos quedando sin agua. Llega SUAPAP a solicitar que la concesión de agua se aumente y la Comisión Nacional del Agua le dice, no, May, espérate, no, haz zonas verdes, regula tu uso, indícale a la población que no está bien desperdiciar el agua, o sea, ubícate, por favor. Desde la federación nos dan golpes, a ver, ubícate, estás mal, primero tienes que generar condiciones que te permitan tener agua. ¿Por qué no tenemos agua, señores? Porque no hay zonas verdes en la ciudad de Puebla, porque la Malinche está deforestada y en la Malinche, señores, se genera toda el agua que consumimos en el municipio de Puebla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Reducción de zonas verdes, pérdida de árboles y reducción de captación de aguas pluviales, impidiendo abastecer los pozos y manantiales de agua potable de la ciudad, reduciendo su disponibilidad. Y reducción de zonas verdes y áreas de esparcimiento. Yo sé que hay urbanistas acá. Imagínense lo que podemos hacer con 162,130 metros cuadrados de zonas verdes. Imagínense que esos 162,000 metros estén entre un río,
que se genere una cultura cívica del agua, señores, y no tenemos, no existe y tampoco tenemos agua. O sea, esto es muy bonito, esto es una investigación bonita en la práctica. Me maté 5 años haciéndola, señores, pero si no generamos conciencia, si no generamos una cultura cívica del agua, nunca vamos a cambiar y siempre vamos a seguir siendo los bien orgullosos tercermundistas que siempre hemos sabido ser, siempre lamentándonos de lo pobres que somos, de lo tontos que somos, de lo mensos que todos estos señores en estos recuadros nos han tomado el pelo. Así piensan los mexicanos, señores, pero no todos, sé que no todos, no se sientan aludidos. Entonces esto fue lo que pasó con el entubamiento del río de San Francisco. Incremento desproporcionado y generando contaminación térmica, porque los calores, señores, generan calor, los carros, señores, generan calor. De vibraciones, ahora está de moda las vibraciones, señores. ¿Por qué no pasan transportes públicos por el centro? Por las vibraciones, señores. ¿Qué pasó con el temblor? ¿Qué pasó con las casas, con el patrimonio edificado que tan orgullosos estamos de tener? Bueno, pues las vibraciones del Boulevard 5 de Mayo están provocando el deterioro a la zona típica, lumínica y atmosférica. Es decir, el aumento vehicular de uso desproporcional de vehículos genera contaminación atmosférica. Todo eso, señores, genera el embovedamiento de un río. No se previno la división de aguas residuales de las pluviales ni su tratamiento. Embovedamos el Chinguiñoso de Mayorazgo. ¿Y qué seguimos embovedando y no aprendemos, no aprendemos, somos inconscientes. El día, señores, en que ustedes o alguno de ustedes llegue a estar en una de esas fotitos, bien orgullosos de ser un presidente municipal, señores, por favor, hagan algo. Ustedes ya pueden hacer muchas cosas, pero esto es una materia federal, estatal, municipal. Nos ponen muchos candados como sociedad para empezar a hacer cosas, para empezar a movernos. Entonces, es solo con trabajo y con mucha dedicación que vamos a poder sacar adelante a nuestros ríos. Y como bien lo dicen personas muy, muy inteligentes que se encuentran en este recinto, solo en lo social vamos a encontrar la posibilidad de revertir esta situación. No gobierno, no federación, no estado, no municipio, en lo social, en exigir, en cuestionarse, en investigar, en ser cada día más y más conscientes de lo que pasa en nuestros ríos. Ya le pasó al río San Francisco, que no le pase al río Atoyac, que no le pase al río Alceseca. Señores, muchas gracias.